Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos una vez más con la presencia del arqueólogo doctor Arturo Montero. El tema que hoy nos convoca es por demás interesantísimo. Los cometas en el México prehispánico. Bienvenido, Arturo. Hola, buenas tardes, buenos días, saludos a todos. Pues muchas gracias por la gentileza de Radio INA, de Aldo, tuya, pues de invitarme a compartir con el amplio público pues algunas experiencias que nos ha tocado vivir, y ahora con esto de los cometas, que bueno, es algo que estoy preparando, está en prensa, y tiene que ver con un aspecto complejo porque pues es muy difícil cuando uno ve las fuentes, a veces se confunde con meteoritos o con lluvia de estrellas, entonces es un tanto complicado, pero creo que es interesante porque habla de la atención que se tenía en la antigüedad del cielo y de los pronósticos que esto podía significar o los augurios, y también pues una revisión crítica si esto es de verdad como ellos lo veían o hay alguna presencia occidental para hacer estas interpretaciones, sobre todo ahorita que estamos conmemorando estos 500 años, bueno, ya más algunos, de la toma de Tenochtitlán y de los famosos augurios o de los primeros pronósticos, ¿no?, que había, donde una parte tiene que ver con los fenómenos en el cielo. Entonces, de esto trata este trabajo que se está justamente terminando y que gracias por permitir compartirlo. Sí, bueno, yo tuve la fortuna de leer pues un texto que seguramente todavía vas a arreglar, aunque ya está muy terminado, que se llaman Los Enigmas del Cielo. No puede tener mejor nombre. Y te quería decir que además es un asunto que nos causa asombro todavía hoy, no ha cambiado. Es decir, siempre la aparición de los cometas es una sorpresa, causa asombro y causa miedo. Se pensaba que eso podía ser una suerte de superstición medieval, pero lo encontramos en muchos lados. Tú das ejemplos muy claros para Europa y para México, no solo el cercano a la conquista, incluso te vas bastante más atrás. Haznos un dibujo panorámico de cómo veían los cometas y algunas de las anécdotas que cuentas en este texto en el México prehispánico y su correlación. Porque además, sí debo decirlo, Arturo hace algo que es muy interesante. Eso es un arqueólogo moderno, no posmoderno, a pesar de que pareciera que está proponiendo buscar en donde hay contaminación de mentalidades ya cristianas con la factura de las fuentes, pues ya son coloniales, pero son todavía de mano indígena. Pero es un arqueólogo moderno porque lo que busca es esta idea de darle registro cronológico y crear esta idea de que también pueden ser previsibles los cometas. Por supuesto, no para el México prehispánico, pero usaron esta idea de hacer previsible Venus y sus movimientos con la posibilidad de los cometas. Los cometas huyen de esa matemática antigua que tú estás ahorita buscando, pero que nos deja muy tranquilos con respecto a que sí realmente no hay una contaminación. Platícanos todo eso. Sí, gracias. Bueno, lo primero que me gustaría apuntar es que el día 8 de noviembre tenemos eclipse de luna.
un eclipse que va a ser, se va a ver en la Ciudad de México, en gran parte del país. Y estos son los enigmas del cielo. Los enigmas del cielo van a ser eclipses o todas las alteraciones. Esencialmente el criterio es que dentro de la observación sistemática que tienen los astrónomos de la antigüedad, va a haber en este cielo ciertos momentos en que pareciera que algo sale de la lógica, de lo que siempre es visto, y entonces este es el punto fundamental, ¿no? ¿Por qué el cielo cambia? ¿Qué es este objeto que se está percibiendo? Y como la sociedad está encargando al cielo el orden, porque si yo veo constantemente todo este telón estelar como el que tengo aquí al fondo, pues uno siempre va a ver las Pléyades, Orión, Géminis, la estrella polar ubicado en cierto lugar, y siempre es un telón. Va a cambiar tal vez la hora, pero tienen posición fija. Los primeros que alteran el orden son los planetas, porque de este gran telón hay algo que se mueve de manera diferente. En sí, esta es la primera alteración, y la astrología antigua y moderna va a encargar entonces a estos objetos luminosos que no necesariamente definen en ese momento como planetas, sino que son estrellas. Venus mismo es la estrella matutina, en su movimiento diferente al contexto de fondo, a este escenario celeste. ¿Por qué se mueven diferente? Entonces vienen las lecturas. Si Venus, si Marte, si Júpiter están en cierta posición con cierta constelación, pues sucede, acontece algo esencialmente en la astrología que nos va a venir de Occidente. Es que el planeta entonces tiene un movimiento, pero aún así ellos van a encontrar que hay periodos sinódicos, o sea, periodos en que aparece, desaparece, y llegan a la gran erudición de Venus, donde se dan cuenta que cada 8 años Venus está en la misma fase, en la misma posición en el cielo y con el mismo periodo. Me gustaría apuntar esto. Periodo sinódico es cuando ese planeta aparece al amanecer, por ejemplo, desaparece, vuelve a verse en la tarde y desaparece. Estos periodos en que se ve y no se ve es lo que marca el periodo sinódico, aunque la posición sea distinta. Por ejemplo, Venus, cada 584 días en promedio, va a culminar un ciclo de aparecer en la mañana, desaparecer, aparecer en la tarde, desaparecer y volver a aparecer. Pero no en la misma posición, en el cielo. La misma posición la va a tener cada 8 años. Entonces, a un Venus, a un Marte, o con sus movimientos retrógrados, porque un movimiento retrógrado es como cuando uno va en un auto y tienes de fondo las montañas y rebasas, el auto que vas rebasando lo vas dejando atrás, ¿no? Tiene un movimiento distinto conforme a ti, con el respecto de atrás, entonces pareciera que va para atrás, ¿no? Cuando tú rebasas, el otro carro parece que va para atrás, pero va avanzando. Estos son los retrógrados. Entonces, todo esto fue conocido por los astrónomos de la antigüedad, tanto en Mesoamérica como en los Andes, como en el Viejo Mundo y en Asia, pero el cometa se escapa, porque el cometa es un periodo que puede tardar mucho tiempo, y entonces aquí hasta los eclipses, comentando lo de hoy que tenemos eclipses, todavía los eclipses tienes un periodo en que puede ser, ¿cómo podríamos decir? Predicho, me explico. Nunca va a haber eclipse de luna si no hay luna llena. O sea, no puede haber eclipse de luna con luna nueva o cuarto menguante o cuarto creciente. Tiene que ser luna llena. Y luego pasa lo que es un periodo que es el periodo de eclipses de 177 días para que vuelva a aparecer un eclipse. Nada más que como la Tierra está rotando, pues a veces lo ven en África y no acá, pero hay una cierta certidumbre. O sea, hay un periodo que dices, estamos en periodos de eclipse.
Esto significa que si ahorita tenemos eclipse que viene también junto con uno de sol que no vamos a ver acá, no tendremos temporada de eclipses hasta después de 170 días por lo menos. Este sistema de registro, de alguna forma, muy empírico, pero muy bueno, lo pudieron tener para ir reconociendo que había ciclos. Entonces, aún el eclipse, con todo lo que siempre da este terror, que lo tenemos bien documentado para el México antiguo, bueno, también con sus interpretaciones que igual le metieron mano ahí en el siglo XVI, pero está documentado, pero el cometa no. Por ejemplo, un cometa Halley se te va a 75, 77 años. Entonces, un individuo puede haberlo nunca visto. Y luego la posición que va a tener en el cielo. Y luego viene otra cuestión muy interesante. El cometa empieza a verse, se ve, y entonces el proceso de visualizarlo y de registrarlo sale todavía más de contexto. Y por lo tanto, este es el gran asombro. Lo interesante es que según algunos autores, el mismo cometa Halley sí fue registrado en el México antiguo, ¿no? Y esto fue lo primero que me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar el tema, porque por lo menos el Halley, que es el que pues todos tenemos como de mayor conocimiento, está ahí. Entonces, si me permites, puedo mostrar una ilustración. Antes de mostrarla, el Halley anda entre 75 y 77 años. Un autor de nombre Bert Hartmel asegura que el registro del cometa Halley para 1456 está en las páginas del Códice Nuttall. Y en el Códice Nuttall y en la tumba 2 de Mitla, ¿no? Entonces, pues me gustaría presentarles algunas imágenes de cómo lo ve. Entonces voy a compartir pantalla. Y aquí lo tienen. Me voy a acercar un poco más. Disculpen que lo tenga así, pero es parte del texto todavía, ¿no? Ahí lo tenemos en el Códice Nuttall, como dice Fangel. El cometa, bueno, este es uno más anterior que él dice que es el primero que se ve, hacia el año 912, que a la izquierda es una serpiente con un personaje que viene descendente, y en la otra es una estrella con dos, sí, bifurcada, ¿no? Y esta sí ya es, disculpen ustedes que se vea así el texto, aquí sí ya tenemos el Halley en el Códice Teyeriano Remensis, folio 44. El autor que he citado dice que es la visión que se tiene del cometa antes de la de 1531, o sea, la que él argumenta es la del año 1456. Contando 75 años, entonces debe de ser el Halley. O sea, en las efemérides de cometas sabemos las fechas de Halley, y entonces, pues vean qué interesante, para mediados de 1531, en el Códice Teyeriano Remensis, folio 44, y además una cosa muy interesante, se registra el cometa, porque aquí están las volutas, las caudas, y también aquí en la parte de abajo que estoy señalando, tendríamos entonces un eclipse de sol. De sol el 18 de marzo del mismo año. Estamos viendo entonces cómo en este año se tienen dos fenómenos astronómicos relevantes, y entonces vemos cómo el cielo está marcando un destino, una forma. Me explico. Si la sociedad en algún momento considera que el cielo es ordenado y sistemático porque el movimiento del cielo demuestra que puede ser predecible en términos matemáticos, como lo he comentado para el periodo sinódico de Venus, entonces, ¿qué pasa cuando algo no entra en el orden? Es el caos.
Entonces, esa es la interpretación muy general, muy hierofánica del cometa, ¿no? Anuncia un caos o está asociado porque altera, pero no necesariamente, porque, por ejemplo, en algunos casos vamos a tener que se le toma como buen pronóstico. La cuestión, Salvador, es que pareciera que tenemos una interpretación que justifica tanto la presencia española como el declive mesoamericano, y entonces como que se le deja un poco al cielo, ¿no? Como decir, pues ya estaba ahí escrito. Para los cristianos va a ser mucho la caída de Jerusalén, que le escribe Josefo, este historiador del siglo I, que es un judío practicante y que después va a pasarse a ser ciudadano romano, pero de él tenemos las crónicas del siglo I, la famosa toma de Masada y todo esto, y en algunos momentos se nos presenta cómo la caída de Jerusalén está asociada a un cometa. Entonces, creo, desde mi punto de vista personal, basado en algunos otros autores que ya lo podrán ver al revisar el texto, que hubiera una reinterpretación, porque además siempre habíamos pensado que había un cometa para la caída de México Tenochtitlan, que fuera uno, lo que en algunos autores han denominado el cometa Moctezuma. Pero en el periodo en que Moctezuma está, que es más o menos 1502, 1520, va a haber 4 cometas. Entonces ahí lo interesante es que me tuve que ir a documentos europeos para ver los diferentes cometas. Entonces no es uno el de Moctezuma y se confunde porque además las fuentes que le van a narrar ahí a Durán o a Sahagún, pues dicen, pues hace 10 años o hace 12 años se vio. Y luego hay ciertas confusiones porque en algunos casos lo ven como una saeta, lo ven como algo en el cielo que tiene una cauda, y entonces puede ser que en algún momento están describiendo una lluvia de estrellas o que en algún momento están definiendo un eclipse, perdón, un cometa verdaderamente, y ha habido casos que se cree que puede ser hasta un meteorito. Entonces, todos estos fenómenos que se van a dar en el discurso antiguo no son muy específicos, como nosotros hoy tenemos contextualizado cuáles son. Podemos tener, por lo menos lo que hemos considerado que puede haber en las fuentes es, ¿pudo haber habido una aurora boreal? Sí, puede haber sido una aurora boreal, porque tiene que ver con los periodos de cambio de radiación del Sol que son cada 11 años. Estos cambios en la energía, en el magnetismo, cambia la atmósfera y puede haber momentos en que la aurora boreal sí sea vista, y tenemos casos ya del México virreinal donde sí se registra aurora boreal. Entonces, puede ser una aurora boreal, puede ser un rayo circular como el que anuncia la caída de México Tenochtitlan días antes en agosto, que Jesús Galindo dice, bueno, esto es lo que se le llama un fenómeno atmosférico de un rayo circular, que están documentados. O sea, puede ser este atmosférico, ya lo dije, puede ser también una lluvia de estrellas, puede ser un mismo meteorito que pudo haber caído, o puede ser un cometa. Entonces, como podemos ver, la descripción es muy general en el México antiguo, y también no tenemos efemérides suficientemente fehacientes para poder decir qué fenómeno fue, pero lo interesante a todos, va a decir el público, bueno, Arturo, pues parece un poco relativo, es que nos estamos metiendo a una interpretación del cielo que es por demás significativa. Pero a ver, déjame ir repartiendo un poco todas las ideas que acabas de decirnos. Por ejemplo, en esta imagen del Códice Hitleriano Remensis, si lo contextualizamos, nos da 2 fechas. Una está tachada y la otra dice 1531.
Pero además en el resto de las hojas sí tiene eventos históricos muy claros con los cuales puedes ir tú relacionando y vienen desde poquito antes de la llegada de los españoles en adelante, los históricos, porque en las primeras páginas de hecho hablan de cuestiones más bien míticas. En este caso, la idea de que sea un eclipse de sol y de que sea un cometa, pues es más o menos un registro exacto, haya sido lo que haya sido. Es más problemático en los textos que tú nos ofreces en tu escrito, cuando se habla de estrellas que están humeando, que casi tocan el techo de las casas, por ejemplo. O sea, de fenómenos que son muy rápidos. Y otros en donde se ve varios días el cometa. Yo en mi vida, tengo muchos años, he visto solamente uno, en 1976, que se veía al amanecer, estando en el estado de Guerrero, en la Sierra de Guerrero. Lo veíamos y se veía como una rasgadura del cielo. Era una cosa realmente muy impresionante, porque se veía como si se hubiera rasgado el cielo, como si le hubieran dado un rasguño. No era muy grande y estaba siempre cerca del sol, y cuando empezaba a salir el sol desaparecía, por supuesto. Lo veías poquito antes del amanecer porque el sol le daba y veías la cauda clarísima. Era un rasguño. Resulta que salían muy pocas notas en los periódicos sobre ese cometa. Entonces, si dentro de 100 o 200 o 500 años se van a los periódicos, van a pensar que no apareció nada o que quién sabe qué era. Y era muy claramente un cometa. No hay que ver los periódicos, hay que ver la literatura científica, que es un poco lo que tú haces para saber si es el Halley o no. Ese por un lado. Enseguida efectivamente, tú describes muchos fenómenos celestes, no necesariamente cometas, pero todos ellos temporales y todos ellos presagiosos. Sí. Es que el chiste de esto es que como son asombrosos te dan miedo. O sea, la primera reacción es, ¿qué está pasando? Sí. ¿Qué está pasando? La segunda reacción es preguntarles a los que están encargados de observar el cielo qué es lo que están viendo. Por ejemplo, para el caso de Moctezuma y el caso del castigo a los que no habían notado que había pasado nada. Hay un tercer caso que tú manejas que es similar a lo que a mí me pasó en la Sierra de Guerrero. Estábamos en Ixcateopan en el 76 cuando fue lo del cometa que les estoy diciendo, que el Nezahualcóyotl sale a hacer pipí. Y entonces ve para arriba y es cuando ve el cometa. Es así, es como descubres las cosas de repente en la noche, si no eres un profesional como los que tenía Moctezuma para estar viendo el cielo. Y entonces te espantas, tu primera reacción es ¿qué está pasando? Sí. Y la que sigue es, no necesariamente tienes que ser cristiano para tener una idea de que el cometa o lo que se haya aparecido, lluvias de estrellas o quizás un meteorito, no sé qué haya sido, por ejemplo, eso que ven allá por tu tierra en Azcapotzalco, que decían que tocaban los techos, que el humo tocaba los techos de las casas. No podemos saber qué haya sido, pero sí que fue efímero. En cambio, el cometa te dice, estuvo apareciendo durante varios días. Creo que estás haciendo un buen desglose de todos los fenómenos celestes, pero todos causan miedo. Sí. Y la contaminación cristiana no está en el miedo. Yo pienso que el cometa de Moctezuma le dio miedo a Moctezuma, junto con los otros presagios. Hay varios, y varios pues, totalmente inverosímiles, ¿no? El escudo en el ave, el hombre de 2 cabezas, en fin, de todo esto que nos proporcionó el Museo del Templo Mayor hace un par de años, que fue maravilloso. Esto que tú estás proponiendo es cómo acercarnos a la mentalidad indígena que ve cometas. Sí. Y entonces lo que encontramos es que está todo muy, muy revuelto. No solo por lo de Flavio Josefo, ya ha habido trabajos
en donde hablan de la posible contaminación del relato de la caída de Jerusalén con relatos de la caída de Tenochtitlan, porque usan pasajes muy similares. Bueno, evidentemente, algunos de esos cronistas, sobre todo si fueron frailes, leyeron a Flavio Josefo. No si es Bernal Díaz, es difícil que Bernal Díaz haya leído a Flavio Josefo. También esa es una de las cosas que tenemos que ir haciéndonos a un lado, qué es lo que sí podían leer y que no podían leer. Pero Sí. todo esto, Arturo, se contamina porque usamos un lenguaje similar. El mismo castellano nuestro es con el que estás interpretando estas fuentes, ¿o no? ¿Cómo la ves? Sí, la cuestión pues compleja es que pues no tenemos muchos datos. Pocos autores en sí se han aventurado a estudiar esto. Creo que estamos apenas iniciándolo y habrá varias cosas. Fíjate nada más la complejidad que lo estás tocando también y la interpretación que se hace. Uno de los que me parecen más formidables, y te lo voy a poner en pantalla, a ver qué te parece, es la lámina 42 del Telleriano Remensis. Lo voy a poner para esta visión. Mira nada más qué maravilla. Dice Tototepec. Ese año dice que las piedras humeaban tanto que dicho humo llegaba hasta el cielo. Y yo creo que es un meteorito. Mira qué interesante aquí. Estamos en el año 7 Tecpal, 7 Pedernal, que puede corresponder a 1512. Ahí está el número en la parte superior de 7 Tecpal. Como tú lo apuntas bien, corregido la otra fecha, 1529, pero la que no está tachada es la de arriba de 1512. Un poco usando la imaginación para el 2, que no se ve muy bien trazado, ¿no? Sí. Bueno, vamos hacia abajo. Y dice, bueno, hubo lluvia. Qué bonita la representación de la nube y las gotas cayendo. Pero a la derecha, miren ustedes qué maravilla. Está el cielo nocturno marcado como si fuera una sandía, con sus estrellitas, está el cielo, y luego vienen volutas de humo, y lo más impresionante, una piedra, que yo creo que es un meteorito. Entonces está marcando que en el rumbo de Nopala, cuando fue la conquista de Quemichtepec, cayó un meteorito, y es probable que cuando llegaron a verlo, o los que lo vieron, fueron testigos de la incandescencia del mismo. Entonces, esto es un hecho extraordinario, ¿no? Porque esto que sucede en la costa mixteca, ver la piedra, lo que me gusta es que se ve el glifo de piedra bajando del cielo con su cauda. Entonces, cuando cae un meteorito es porque es un volumen de roca. Ahí en el texto explico los volúmenes, la velocidad, porque tiene que ver la composición, la parte de donde se desprendió del asteroide, que es el original, o de este desperdicio celeste, porque son fragmentos que están perdidos allí en el espacio, y que cuando entran a la atmósfera terrestre, bueno, si son muy grandes, pues nos acaban, ¿no? Dios nos libre, pero digo, si son de cierto tamaño, entran, se desgastan, y en esta fricción en la atmósfera adquieren este calor y esta incandescencia. Entonces, ahí tenemos una representación muy interesante y muy específica, y yo creo que es la única que tenemos en el México prehispánico que me atrevo, y salvo la consideración de los colegas como tú y los demás arqueoastrónomos, que sea un meteorito. Un meteorito, quiero decirle al público que gentilmente nos escucha, se ve cómo entra, es la ráfaga de luz, y como tú decías, muy bien dicho hace un momento, Salvador, se pierde de inmediato, es algo instantáneo, a diferencia del cometa, que sí va a durar un buen tiempo allá arriba colgado, no. Entonces, pues bueno, ahí está esta ilustración.
gustaría que nos definieras lo que es un cometa, para ver en estos enigmas del cielo, ¿cómo definirías tú un cometa? ¿Cómo se definiría un meteorito, etcétera? Para que en nuestro auditorio empiece a ver que estos enigmas en el lenguaje de tus fuentes son confusos, pero al mismo tiempo tú sí puedes ir discernir un poco qué pudiera ser cada cosa. Bueno, sí. El cometa es un cuerpo celeste que va a tener una órbita elíptica que va a estar teniendo trayectorias muy largas de tiempo. Es interesante porque lo que queda de esa cola, de esa cauda, que en este movimiento de trayectoria se va desgastando, este polvo que queda, estos fragmentos que quedan, van a provocar después la lluvia de estrellas. Me explico. Por ejemplo, pasa el cometa periódicamente, vamos a imaginarnos el Halley, ¿no? Y es un cuerpo celeste, en algunos vasos es de piedra, algunos vasos tiene bastante hielo, y entonces conforme va teniendo la trayectoria y se acerca al Sol, va teniendo esta cauda que corresponde a irse aproximando en la velocidad vertiginosa que tiene, y es atraído por el Sol, pero luego es despedido como si estuviéramos hablando de una sonda que estamos con una piedra dándole vueltas. Entonces tiene una fuerza cinegética que después lo va a proyectar, pierde esa fuerza cinegética y vuelve a ser atraído por el Sol, y entonces esta es la trayectoria de este cuerpo que tiene una órbita específica. Lo que queda de su cauda... Y una órbita larga, perdón que lo diga, porque va a dar más allá de Plutón. Se supone que por eso tardan tanto tiempo. Sí. Y el polvo que queda, haz de cuenta que deja esa marca, como si fuera una carretera. Cuando la Tierra, en su movimiento de traslación, pasa por ese punto, es cuando tienes las famosas lluvias de estrellas, que te dicen, pues ya tenemos este periodo de noviembre es célebre porque vamos a ver lluvia de estrellas, ¿no? Y le van a dar el nombre de la constelación en la que se ven. Entonces, es la Tierra que va en su movimiento, quedó ese polvo de la cauda del cometa, y entonces cuando pasa, estas partículas chocan con la atmósfera y se desintegran. La mayoría se desintegran, y entonces lo que vemos como las famosas lluvias de estrellas. Ha habido ocasiones en que han sido espectaculares y han aterrorizado a la humanidad, y hoy en día otras que se pasa uno toda la noche apenas ve una que otra por la contaminación. Y este es un punto importante que estamos trabajando, que es la contaminación lumínica. Y si me permiten, disculpen ustedes, un breve paréntesis. Su servidor ahora trabaja para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y ya existe en el mundo y en la legislación mexicana declarar al cielo área natural protegida. Para que se pueda observar, para que se pueda ver. Es una cuestión también de la vida animal, de la vida vegetal, que tenemos tanta luminosidad, y esta luminosidad genera tanto calor que es una forma de alteración de la naturaleza. Ver un cielo como el amigo que tengo atrás de mí ya es muy difícil. Por eso cuando hoy en día queremos ver una lluvia de estrellas, pues tenemos que ir al Nevado de Toluca, un lugar alto, para salir de la atmósfera por la contaminación lumínica. Pero bueno, regresando al punto, cuando alguno de estos cuerpos celestes que está en trayectoria contra la Tierra, si es de cierta magnitud y cierta velocidad, va a impactar. Cuando son muy grandes, como el que pegó en Yucatán en el Jurásico, pues hay una catástrofe, una hecatombe, ¿no? Esto depende del volumen del cuerpo y cómo se desgaste a la entrada. Por lo general, si voy a mostrar uno de los meteoritos, hablando de este punto más famosos de la historia de México, les quiero mostrar la foto, pues es grande. Bueno, hemos tenido meteoritos tan terribles como el que pues destruyó la vida en el Jurásico, y otros pequeños. Les quiero mostrar entonces, voy a hacer la pantalla compartida, y vean ustedes este famoso meteorito
que es el meteorito de Bacubirito. Fue descubierto en 1863 allá por el rumbo de Culiacán, Sinaloa. Si vemos en la parte superior, el texto dice justamente que hay 3 tipos de meteoritos: metálicos, rocosos y rocosos metálicos, y va hablando ahí un poquito de la mezcla y todo esto. Es probable que el meteorito que estamos viendo en la ilustración, con una fotografía antigua de 1863, pues tal vez cayó a la Tierra hace unos 2000 años, dicen los expertos, pero pues tenía un peso de 20 toneladas. La forma de este meteorito es alargada, como ven ahí en la ilustración, en la fotografía, y pues tiene casi 4 metros de longitud. Y en México tenemos muchas áreas de meteoritos que han caído, sobre todo en la zona del Silencio. Esta zona que dice, ay, qué raro y todo esto. Bueno, lo que pasa es que es un espacio donde se han acumulado mayores muestras. Ahora, hay meteoritos tan pequeños como del tamaño de la palma de tu servidor o más pequeños. Y hay mucha gente en Europa que viaja a ciertas regiones donde hay mayores concentraciones de caída de meteoritos, que los venden. Hay un mercado mundial de meteoritos, pero es muy difícil poderlos conocer. Los expertos tienen que hacer pruebas para saber si no se trata de un tipo de roca característica o de verdad de un meteorito, pero son bastante comunes, ¿no? En la zona del Silencio en México, pues la gente del lugar va caminando contigo y te enseña algunas piedritas y pareciera que se ven como fundidas y son muy pesadas y son como metálicas. Es una característica muy general, ¿no? Entonces, digamos que sería la principal, podríamos decir, diferencia. Ahora, hay un detalle. Cuando es lluvia de estrellas es porque son muchas, pero también puede haber estrellas fugaces que no están dentro de un enjambre de polvo, sino que son cuerpos aislados que de repente vemos. Es interesante notar que el color que se va a percibir es la composición que tiene esa roca. Entonces vamos a ver que a veces son tendientes al rojo o al amarillo o al azul, y esto también pensamos que fue simbólico. Cuando entramos a esto, me di cuenta por las lecturas de especialistas que se confunde en el México antiguo algunos que son atmosféricos, como bien lo tocabas hace un momento. En algunos casos son fenómenos atmosféricos, o algunos que están justamente en los límites de la atmósfera, como puede ser la aurora boreal. Pero en el imaginario es el cielo con los estratos que se tiene, y es que en el México antiguo, ya sea para las culturas del altiplano o las que están más al sur en la zona maya, hay diferentes estratos. Por lo menos en el caso mesoamericano, estrellas fugaces y cometas están en el 5º nivel. O sea, hay una estratificación como pisos donde sucede esto. Algunos autores consideran que más allá de las categorías proféticas, tiene que ver con un Tezcatlipoca, ¿no? Pero creo que eso es un tanto discutible porque no tenemos mucha información. O sea, tenemos representaciones en códices esencialmente de serpientes descendentes que vienen del cielo, y esto pareciera que nos están dando los cometas, y cuando vemos la cronología y la comparamos con Europa o con Asia, que tienen registro, pues se dice, pudo haber sido un cometa. Lo que sí es cierto que ya una vez entrando el virreinato, la astronomía virreinal que vamos a tener aquí va a ser significativa y va a tener aportes muy interesantes, y que hoy en día siguen siendo, porque la astronomía en México ha destacado. Tenemos el gran telescopio milimétrico allá en Puebla, que es un radiotelescopio de los más modernos del mundo. Entonces podríamos pensar que la observación del cielo, que la historia de México a través del cielo es un espacio histórico que nos está esperando, sobre todo a las nuevas generaciones, para venir abonando, ¿no? Fíjate que lo que mencionas ahorita de los aportes virreinales, me acordé del debate de Sigüenza y Góngora. Sí.
sobre un cometa y la idea de una interpretación, pues no solo arcaica, supersticiosa del cometa frente al del cosmógrafo real, en donde ya habla del cometa como un cuerpo celeste mesurable. Pero regresando un poquito al México prehispánico, fíjate que esto que nos dices de los distintos niveles, pues no otro es también la interpretación europea del cielo, y yo recuerdo haber leído que en alguno de los círculos del cielo es el círculo de los cometas, antes de llegar al empíreo. Es decir, esta idea de que el cielo tiene distintos niveles es simplemente producto de la observación, de una observación constante, no necesariamente calculada. O sea, siempre hemos buscado pensar que son ideas que se contaminan, pero pueden ser simplemente coincidencias porque son observaciones constantes, no matemáticas, todavía no científicas, sino solamente de registros. Y entonces notas el movimiento de los planetas, las famosas estrellas errantes o movibles, luego las estrellas fijas, que son todas las que tienes aquí atrás que son todas las constelaciones, etcétera, y que finalmente atrás están todos estos asombros, entre ellos los cometas. Y si lo pensamos bien, a lo mejor tenían razón, los que están cerca del empíreo son los cometas, si piensas en el lugar mucho más allá de la vista solar y del sistema solar planetario, pero que siguen siendo zonas de influencia del Sol y por eso regresan. Sí. El orto, si no estoy mal, que se le llama así a esta zona. Sí. Sí, mira, quiero compartir con ustedes está buenísima. Espero que les guste. Es un fenómeno muy poco conocido, Se le llama luz zodiacal. Y me gustaría mucho que el público que generosamente nos acompaña prestara atención en esta, porque tal vez es una de las cuestiones más interesantes. Lo vamos a tener representado en dos códices. O sea, dos códices la representan. Es uno de esos 8 presagios, ¿no? Pero mira qué interesante. Bueno, ¿qué es la luz zodiacal? La luz zodiacal es un fenómeno que no es fácilmente percibido en la actualidad, pero que tiene que ver con polvo cósmico que antes del amanecer proyecta la luz y se ve como un cono, como un triángulo de luz. Si me permiten un momento, podría yo buscar una fotografía en internet para que más o menos vean cómo se ve hoy en día, o sea, cómo es una luz zodiacal en la actualidad. Y me interesa mucho que la vean, porque esta fotografía, y ahorita que vean el códice voy a cambiar de imagen. Vean ustedes una luz zodiacal moderna. Pueden ver cómo se ve como un triángulo. Ya lo ven, es como un triángulo de luz ascendente que va al cenit. Claro, aquí está con una exposición fotográfica de mucha calidad, y entonces este polvo que está previo al amanecer o posterior al ocaso, pero sobre todo es al amanecer, este polvo se ilumina. No sé si les ha tocado alguna vez que echan un polvo y lo iluminas con una lámpara y entonces pareciera como que hubiera ahí un espectro, pero no es más que el polvo iluminado. O sea, el polvo se vuelve una pantalla en la cual la luz se puede percibir. Ese es el caso. Ahora, claro, para que este polvo y la luz pues no es algo cotidiano, pero sí es un fenómeno que sucede. Entonces, viendo esta fotografía, me regreso a la de los códices y vean ustedes qué interesante cómo vuelve a ser. Es un triángulo.
¿Y qué dice? Si me lo permiten, vamos a revisar lo que dice abajo del pie de imagen. Luz zodiacal como un cono, igual como está en la foto moderna. Pero ellos lo ven como un prodigio, un presagio, ¿verdad? Dice, izquierda, Códice Florentino, libro 12, capítulo 1, como presagio que auguraba la conquista de Tenochtitlán. Y a la derecha, en el Códice Mexicanus, imagen 55. Y ahí lo ven. Y luego dice más abajo, en la región de Tlaxcala también se observó la luz zodiacal. Este fenómeno consternó a la población. Se dice en la historia de Tlaxcala, de Muñoz Camargo, cada mañana salía por el oriente una claridad 3 horas antes de la aparición del sol. Esta claridad parecía una niebla blanca que subía hasta el cielo. Mejor descripción del fenómeno moderno de la luz zodiacal, pues no puede haber. Entonces veamos como si hay un registro, hay una visión del cielo. Ya la interpretación, pues esa ya viene de más, ¿no? Pero lo que sí es importante es como el Códice Florentino, igual como un cono, se ven las estrellas, o sea que es de noche para amanecer. En el Códice Mexicanus, ahí la tenemos, igual sobre un campo de cultivo, ahí está la flecha negra señalándola, sobre un campo de cultivo está el mismo triángulo y luego la referencia de Muñoz Camargo. Nada más que Muñoz Camargo, pues ya le pone, y si me lo permiten lo leo, es uno de los 8 presagios. Y dice él, fueron señales enviadas por Dios para dar fin a las tribulaciones que el demonio causaba entre los naturales antes de la llegada del Evangelio. Por lo tanto, debido precisamente a su formación cristiana, para el historiador de Tlaxcala, los prodigios anunciaban en realidad la salvación de las naciones indias y una manera en la que Dios manifestaba su llegada. Obviamente, aquí estamos en 2 contextos, como bien lo apuntas tú, Salvador. El contexto de la observación y ser fiel a la observación, porque son fieles a la observación, y la otra, la interpretación que se le da, ¿no? Y creo que eso me pasa mucho hoy en día cuando me toca compartir cursos de arqueoastronomía. Viene público muy diverso. Entonces yo simplemente me concreto a dar los ejemplos, los fenómenos, explicarlos, documentarlos en la historia y en los códices, y ya cada quien puede hacer sus interpretaciones. Interpretaciones que siguen hoy en día. ¿Cuántas personas, y yo mismo a veces veo el periódico y digo, a ver cómo están los Sagitario, ¿no? Y te quedas así, ¿no? Cuando pensamos que son 12 casas zodiacales más 12 ascendentes, son 144, pues yo creo que si leo el horóscopo y dice, usted va a viajar y pertenezco a la burguesía, será porque iré a París, y si no estoy en ese segmento económico, pues tal vez me toque ir a Texcoco, ¿no? Por decir algo cercano. Entonces las interpretaciones van mucho a un discurso ideológico, a un discurso político, pero los fenómenos del cielo ahí están, y es la cultura la que interpreta según los fines que le convengan en un momento dado. Totalmente de acuerdo. Fíjate que en el asunto de las interpretaciones, yo debo confesar que en un libro que editó un amigo nuestro, ya desaparecido y no suficientemente llorado, a mí me tocó hablar una parte de los volcanes, y este fuego que salía del suelo, visto tanto por Sagún como en el otro, el Mexicanus, yo siempre pensé, y ahora veo que fue un error, que se trataba de un fenómeno más bien volcánico y no un fenómeno celeste. Y ahorita que lo estás proponiendo, más allá de que la foto sí fue de una exposición muy larga, porque se ve por la cantidad de estrellas que hay, creo que tienes razón, debió haber sido el fenómeno que tú estás manejando y no el que yo pensé hace años. Y por supuesto, no es más que por la ligereza de apuntar una cosa que estás viendo. Y que creo que es así como se hacen muchas de las fuentes. O sea, se hacen al calor de lo que estás viviendo, al calor del recuerdo, en fin, al calor de las interpretaciones del momento. En aquel momento estaban de moda los volcanes. Y ahora viene una que, a ver qué les parece, ¿eh?
Va la imagen a ver si... Es que hace rato hablábamos del otro, el que fue al baño, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que la visión del cielo y de las cosas, digo, no es que quiera ser yo escatológico en esta presentación, pero pues, los meteoroides, que es el nombre genérico, o sea, el genérico es meteoroides, en donde están cometas, lluvias de estrellas, meteoritos, todos ellos, todos estos objetos que nos llegan. Pues, ¿qué crees? Que según el Códice Borgia, lámina 26, ya sea las lluvias de estrellas, pues no son más que excretas, ¿no? Ahí está el códice. Y está muy fácil de ser percibido. Claro, es una excreta divina. Porque la excreta, que sale justamente de la cadera, tiene ahí los ojos estelares, ¿no? Digo, esto lo pongo no con el ánimo del morbo, sino con el ánimo de cómo las interpretaciones pueden ser muy diferentes, ¿no? Y que le corresponde a su momento y a su cultura. Entonces, pensando que el cielo está vivo, pues algo que salió por ahí, pues es una excreta, sin la necesidad de la visión occidental, que para nosotros es más algo nauseabundo, ¿no? Para ellos es como algo más natural, pues sí, pues es que así sucede, ¿no? Sí, eso me recuerda un libro maravilloso de López Austin, de La historia de la mierda, que les recomiendo que lean. Las interpretaciones del México indígena, no solamente del prehispánico, con respecto a las excreciones, nos van a llevar a darnos cuenta de las distancias culturales que forman nuestra identidad y que tenemos que recorrerlas todas si queremos realmente entendernos y si queremos realmente pensar que somos nuestra memoria todos. Sí. Ahora, ya entrados en representaciones, voy a compartir otra. Esta es una iconografía que no sabemos si es estrella fugaz o lluvia de estrellas. La verdad no se marca y esto nos confunde. Estamos viendo en la imagen el códice Teiraire-Remensis en la página, en el folio 45 recto. ¿Qué puede ser? ¿Un cometa o una lluvia? Pues yo creo que es una lluvia porque tiene varias volutas, ¿no? No lo dice más, o sea, simplemente muestra pues que algo está ahí en el cielo. Entonces, esta es parte de las cuestiones que se enfrenta a este estudio. Y si me lo permiten, espero que sea muy de su agrado, porque para mí lo es. A ver, voy a ponerlo, un segundo, por favor. Miren nada más, la piedra del sol. La piedra del sol. No soy yo el que lo dice, son algunos investigadores, ahí en el texto viene la cita, pero más que andando en esto, pareciera que la piedra del sol es una de las hipótesis. A cada lado del disco solar, que es la parte central, se representa una serpiente de fuego, porque el cometa es una Xicoatl. Es una serpiente, ya lo habíamos visto hace un momento en algunos códices, como es una serpiente que baja del cielo. Entonces, si es una Xicoatl, estas que están aquí en la piedra del sol, cada serpiente está conformada por 11 cuadretes, ¿no? A mí me llamó la atención, sin ánimo de especular mucho, pues son 11 y me acordé de los 11 años que es el ciclo de la energía del sol, porque cambia el clima. Hay cambios de temperatura. Bueno, olvidémonos de eso, nada más dejamos que son 11 cuadretes que guardan a su interior mariposas ardientes estilizadas. En algunas representaciones iconográficas, la cabeza del cometa es una mariposa. Y estas son mariposas ardientes estilizadas que las vemos ahí con el número 6. Cada Xicoatl tiene a cada lado sus mariposas ardientes. El cuerpo de la Xicoatl se acompaña de llamas en forma de alas por cada lado. Y de la boca de cada ciervo, de cada serpiente,
surge un personaje. De un lado sería Xiuhtecuhtli y del otro Tonatiuh. Y sobre la cabeza de cada personaje, aquí sí viene el elemento celeste, porque podrían decir celeste estrellado nocturno de cielo. Pues oiga, pues un Xicual es muy amplio el concepto de Xicual, ¿no? Pero ¿qué tienen los personajes en la cabeza? Y me voy a acercar, si me lo permiten. Ahí está con el número 3, tiene ojos estelares. Y para colmo son 7, lo cual nos recuerda a las Pléyades, ¿no? Entonces, sobre la cabeza de cada personaje está la voluta, y la voluta tiene las estrellas, ¿no? Y en la parte superior, en la cola de cada serpiente, tenemos ahí la cola, que es el número 7, y una fecha calendárica. Entonces, me parece extraordinaria concepto, que bueno, estuvo apuntado por Michel Graulich en su oportunidad, no es algo de su servidor, pero que sí nos habla de esta complejidad que estamos por interpretar. Claro, está un poco especulativo, ¿no? Pero pues dice, son Xicuals, están descendientes, tienen las estrellas, pues tal vez sea no necesariamente un fenómeno celeste en particular, sino un concepto de ese cielo. Sí, porque además rodea completamente todo el sistema de tiempo y el cuarto sol. Sí, que además viene con toda una conceptualización del tiempo y de los periodos. Pero yo pienso que el elemento de las imágenes del mundo prehispánico, que ya fue hecho en los años 70 del siglo XVI, que más nos deja ver la idea de la sorpresa con los cometas, es el famoso cometa de Moctezuma. Platícanos un poco de eso. Sí, bueno, si me permiten, voy a presentar la imagen, que es la más conocida de Moctezuma, ahí que es el Códice Durán. Voy a compartirla. Ahí la tienen ustedes. Moctezuma II observa un cometa entre 1515 y 1516. Como ya había comentado, hay varios cometas. Hay uno de 1519, 1520, que por lo menos lo cita Torquemada. Dice que al momento de la conquista estaba un cometa. Luego estaría de 1515, 1516. Y hay uno anterior, hay dos anteriores, pero pareciera que el de 1516, 1515 es el significativo. La historia que la tenemos, y si me lo permiten, aquí está cuando el rey de Texcoco increpa a Moctezuma, dice, ¿cómo es posible que tus astrónomos no supieran lo que está pasando y tiene que venir el texcocano a hacer la interpretación? Que además era famoso por ser un gran astrónomo. Y aquí hay un dato muy interesante. Sabemos cómo era su observatorio astronómico, que era un cuarto más o menos de 2 por 2 metros, que tenía unos postes y tenía una malla como un cielo, y estas mallas es como una retícula, como si fuera una cuadrícula celeste, ¿no? Bueno, este cometa que estoy regresando aquí a la imagen, la historia no es como tú la relatas, lo ven en el cielo, los astrólogos de Moctezuma no lo perciben, Moctezuma los manda enjaular y mueren por inanición, por el castigo de perder el cuidado que se debe de tener el cielo, y entonces Moctezuma entra ahí en la tragedia de qué puede pasar, y tenemos entonces el relato que ya abatido por este augurio, él va a tomar una canoa y viene toda esa leyenda que tiene que ver con donde tú estás allá en Chapultepec, ¿no? Pero el caso es que yo creo que más bien es una interpretación. Me cuesta trabajo imaginar que la gente dedicada a observar el cielo de Moctezuma no lo hubieran visto, porque se lo dice además, ¿no? Sé cómo es posible que teniendo este suceso ya tiempo, apenas lo hayan percibido. Creo que hay un simbolismo ahí, porque el joven que lo ve tiene que ser cuando va al baño. Pero si acabamos de ver que la excreta tiene que ver,
Entonces como que la historia ya va tomando sentido, ¿no? O sea, tiene que ver con una excreta, pero celeste. Ujú. Y luego viene esto fatídico de Moctezuma, que no sabemos si es ya el anuncio como un presagio cristiano o una justificación también indígena, porque hay un detalle muy importante. La llegada de los españoles tiene que ver con un cambio calendárico, ¿no? Y también con un cambio. Entonces, también podríamos percibir que para él es el fin de una era en los términos calendáricos y que está manifiesto con el cometa. Por ejemplo, dicen que Moctezuma tenía 52 años. Interesante, ¿no? Un ciclo. Imaginar estos 52. Entonces, lo del cometa, Moctezuma, por ejemplo, tenemos que la crónica dice, lo vi en 1519, lo narran y dicen, es que 10 años antes fue visto uno. Bueno, esto nos lleva al primero. Miren, si el público quisiera que le comente los 4, el primero es el de 1506, que está relacionado porque Moctezuma II, su gobierno va más o menos de 1502 a 1520. Entonces, el primero es el de 1506 y este de 1506 lo tenemos asociado con la muerte del rey Felipe el Hermoso, porque me tuve que ir a Europa a ver fuentes. Entonces, ¿hay un cometa en 1506? Sí, hay uno en 1506 y lo narran en Europa y dicen que tiene que ver con la muerte de Felipe el Hermoso, 1506. Puede tratarse, porque la crónica virreinal dice, le están entrevistando en 1519, ¿no? Y dice, pues hace como 10 o 12 años se vio un cometa. Bueno, pues ya se nos fue a 1507, ¿no? Bueno, ese es el primero, 1506. El segundo nos iríamos a 1510 y también tiene que ver con un hecho histórico en Europa. Cuando los españoles están sitiando Trípoli, y esto es muy interesante, ven el cometa y dicen los españoles para ellos, qué buena suerte, sí, porque los de Trípoli perdieron, ¿verdad? Entonces ahí qué interesante el augurio, porque si es una guerra, pues para mí es buena suerte y para el otro no, depende de quién gane, ¿no? Entonces aquí vemos la subjetividad. El de 1510 también está citado por Fray Prudencio de Salazar, que describe el de 1510 y le da fecha con el sitio de Trípoli, ¿no? Luego tendríamos el que comenté ahorita con la ilustración de Durán, que es el de 1500-1516, que Jesús Galindo, en los catálogos, el de Pingré y Mather, lo tienen catalogado, que hay un evento entre 1515 y 1516, ¿no? Que es, yo creo, el más importante. Y finalmente, el que tenemos para 1519-1520, que lo registra Fray Juan de Torquemada y que también está referido en unos anales coloniales de Tlatelolco que se narra, ¿no? Entonces, pues ya ven, ustedes, quiero decir que ya para cerrar, porque tuvimos Día de Muertos y una de las historias que nos ponen pues de terror tradicional es La Llorona. Entonces, si me permiten, voy a leer a Jerónimo de Mendieta, libro 3, capítulo 2, del cometa de 1519. Dice el padre Mendieta, últimamente, en el año que llegaron los españoles a esta tierra, que fue el 10 y 9, apareció un cometa grande en el aire, de gran resplandor, que estaba fijo en el mismo aire y no se movía. Y duró así muchos días. Por espacio de estos años sobredichos, muchas veces se oía de noche la voz de una mujer que a grandes gritos lloraba y decía, oh, mis hijos míos, del todo nos vamos ya. Y otras veces decía, oh, hijos míos, ¿a dónde os llevaré? Con esto cierro. Gracias.
Aunque sí también se puede buscar ahí esa misma referencia, eso lo vimos también con Rodrigo Martínez en un programa de Somos Nuestra Memoria, de que es el clamor de Raquel cuando matan a los inocentes. Está en uno de los evangelios, está exactamente así. Y eso debieron haberlo traído acá los franciscanos y haber hecho el cruce de la información. Ahí sí es muy claro que no se trata de una contaminación, sino de una superposición. Sí. Pues realmente muy interesante todo lo que nos estás platicando, pero además yo la verdad me quedo picado, porque creo que todavía a tu texto, y nos vamos a esperar a que salga, le vamos a sacar mucho más jugo, Arturo, para saber cómo veían los enigmas del cielo, pero también cómo los midieron. Hay una parte de tu texto al principio en donde hablas de los mayas y de cómo iban haciendo ellos mediciones, a diferencia de los ya del posclásico tardío en Tenochtitlan, en donde la visión de los cielos tiene que ver con una suerte de forma de adivinación de lo que va a pasar, y por eso el reclamo del Texcocano a Moctezuma. Entre los mayas, tú lo explicas, yo pienso que muy claramente, entonces se trata de un asunto radicalmente diferente. Se trata de astronomía ligada efectivamente a la religión, pero también así era la astronomía del siglo XVII occidental. O sea, era ciencia buscando las reglas de la creación, acá era buscando las reglas del cielo. La manera de ver los cielos entre los mayas es distinta. Y yo creo que eso nos va a dar para un programa, Arturo. Bueno, si gustan ustedes, con todo gusto. Sí, el cielo maya es otra cosa. Muy interesante, sí. Y es muy distinto. Por ejemplo, ahorita que lo tocas, registros mayas. Aviento una, nada más para cerrar. Me regalan 2 minutos. Sí. No tenemos mayores iconografía. Susan Milbrad, que es una muy destacada mayista, de las más afamadas por sus pues muy acertados aportes, y dice que pues no tenemos nada. Es impresionante que de los mayas no tengamos ninguna representación trascendente más que una, y se las voy a presentar a ver qué les parece. Me gustaría decirles que siempre hemos tenido la idea o la concepción de que un cometa es una estrella humeante, ¿no? Bueno, a ver qué les parece En la jamba del fumador o jamba del dios L en el templo de luz de Palenque, el personaje como dios L es Venus, pero Venus está fumando. Entonces, dice Susan Milbrad, que puede ser un cometa. Es lo único que he encontrado. Ya si alguien me ayuda y me dice o nos aporta, pero no tenemos claras referencias para los mayas de cometas, no. Susan Milbrad se aventura diciendo que esto sería una representación, asociación con un cometa, lo dejo ahí, no es su servidor, pero los mayas, la visión del cielo, que aunque es claro Mesoamérica, va a ser muy interesante porque si quieres lo tocamos y vemos el zodiaco maya, ¿no? Ahí le entramos con el zodiaco porque, pues, ¿qué es un zodiaco? Nosotros lo vemos siempre el zodiaco como que soy Capricornio, soy Piscis, ¿no? Y, ay, tú eres así, ¿no? Y siempre en la oficina, ay, sí, pues aquel ha de ser así porque pues ahí está, ¿no? Y siempre tenemos ese gusto, ¿no? Yo luego cuando tengo mis ciertas dudas existenciales digo, pues, ¿cómo soy? Y veo cómo debo de ser. Pero hay algo, y no tiene que ver con la astrología occidental, pero sí tenemos un zodiaco y yo quedo atento a sus órdenes. Y me está recordando, Gaby, además otra cosa, la idea del cielo en la planeación de las ciudades. Yo creo que sí nos va a dar para que nos aventemos un programa nuevo, donde le vamos a dar un giro, y no solamente a la parte del asombro, sino a la parte de la obediencia de los hombres a las leyes del cielo. Pues por lo pronto no me queda más que darte las gracias, Arturo, por este
programa tan rico y tan abundante en datos, pero tenemos que darle ya salida. A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del doctor Arturo Montero, arqueólogo y arqueoastrónomo. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la realización y grabación, Evanibaldo Morales. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.